El objetivo de este video es de carácter educativo. Se sitúa en el reconocimiento de la libertad religiosa y de cultos como un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley Estatutaria 133 de 1994. Este canal de YouTube promueve prácticas de respeto hacia diferentes religiones y creencias a través de entrevistas, conversatorios y visitas a templos con el fin de mostrar la diversidad, la pluralidad y las prácticas culturales. Hola Angélica, te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, un canal que está pensado para dialogar con diferentes culturas, modos de pensar y de ser. Y bueno, quiero contarles a todas las personas que están viendo el canal en este momento que Angélica y yo pues nos conocemos hace 4 años trabajando en la Universidad de la Amazonía en el Caquetá. Y bueno, Angélica, pues te damos las gracias por este tiempo que compartes con nosotros. Y bueno, quisiera que por favor nos cuentes un poco quién eres y bueno, y qué es el Islam, cómo inicia acá en Colombia. Muchas gracias, Natalia. Bueno, realmente es un placer para mí poder compartir con ustedes. Chévere esa invitación porque es necesario, este trabajo es necesario para que poco a poco vamos comprendiendo las diferencias y aprendamos a tolerarnos y a entender que cada persona piensa diferente y que ese temor a veces nos lleva a ser intolerantes y la idea es que vamos cambiando estos conceptos. Ujú. Sí, yo soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío. Llevo más o menos 20 años trabajando en el sector de educación superior. Bueno, este año estoy en receso. Desde el año pasado pues ya terminé mi labor como docente y ahora acabo de emprender un proyecto editorial. Ujú. Es una editorial que apenas estamos gestando. Hicimos un lanzamiento de un libro, una novela que se llama Muhammad, que cuenta precisamente la historia de este profeta de Dios que no es muy conocido en Occidente y queremos un poco reivindicar a este ser humano que fue tan importante para la historia moderna de la humanidad. El Islam en Colombia surgió más o menos hace unos, diría yo, unos 40 años, puede ser un poco Ujú. menos. Muchos árabes inmigrantes llegaron a la costa norte de Colombia, a la costa pacífica también. Ellos se diseminaron por algunas partes de estas regiones, establecieron sus comercios, sus tiendas. Ajá. En Bogotá también, o a Bogotá también llegaron algunos de ellos están creo que en Chapinero y en algunas otras partes. Tienen tiendas, sobre todo de comidas, de alfombras, bueno, de artesanías, etcétera. Muchos de esos árabes y también iraníes que llegaron pues de sus países de origen, se establecieron acá, pero algunos de ellos perdieron su religión, su práctica religiosa, otros la Ujú. conservaron y ellos, algunos de ellos se dedicaron también a promover la religión del Islam en Occidente, sobre todo aquí en Latinoamérica. A partir de esa ola de nuevos musulmanes que se empezó a dar hace más o menos 25 años, 30 años, se empezó a dar ese trabajo entre países, entre Colombia y otros países y los países de costumbres islámicas para empezar a enseñar el Islam a personas latinas. Ese trabajo ha sido pues arduo y pues en este caso yo hago parte de ese proyecto de difusión y estamos trabajando pues arduamente con nuestra comunidad para dar a conocer el Islam de una manera positiva y tratar de dejar en limpio el nombre del Islam, sobre todo acá en Latinoamérica. Lo que tú decías, y lo hablábamos ayer, mucha gente pues ve al musulmán como alguien raro, como alguien que no es común, pero realmente a medida que vamos conversando te puedo ir comentando muchas otras cosas que pueden parecer interesantes para tus alumnos y para las personas que nos quieran ver y escuchar. Ah, claro El que sí. Islam es esencialmente una religión que promueve la paz. El Islam viene de la palabra salam, que significa paz en árabe. ¿Por qué en árabe? Porque el Islam dio sus inicios en la península arábiga, especialmente por medio del último profeta de Dios que se llama Muhammad, la paz de Dios sea con él, que fue un profeta que vino después del profeta Jesús, la paz de Dios sea con él, hijo de María. Ujú. Este hombre era un nómada
del desierto, era una persona iletrada, no tenía ningún conocimiento de ningún idioma ni del suyo propio, era comerciante y pastor, y esta persona, pues a esta persona se le revela la palabra de Dios por medio del ángel Gabriel, paz de Dios Ujú. sea con él. En ese momento él recibe su mensaje y decide hacer parte de este nuevo proyecto de vida para sí mismo y para muchas personas. Él dura bastantes años, más o menos 23 años en este proceso, y le cambió la vida a muchas personas, enseñó muchísimas cosas. Si tú analizas en los libros de historia, podrás ver, y tus alumnos también podrán ver, cómo los árabes, sobre todo los musulmanes, Ujú. hicieron muchísimos aportes a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas, al álgebra, etcétera, etcétera, gracias a pues esto que este ser humano maravilloso llamado Muhammad promovió Ujú. entre su comunidad. Esencialmente es eso, el Islam es eso, paz, es misericordia, es buen trato a los demás, muy contrario a lo que se muestra en las noticias o en los periódicos o en los medios de comunicación diferentes. Es muy diferente a todo esto. Entonces, por eso es importante no solamente esta entrevista que me estás haciendo, sino el trabajo que estamos desarrollando con nuestras comunidades acá en Colombia. Ah, qué bien. Bueno, ahora que nos comentabas que el Islam inicia en Colombia desde hace 40 años, bueno, pensaba, ¿cómo fue el cambio? Tú que conoces acerca de el cambio entre antes y después de la Constitución Política de 1991, que es la que básicamente permite, digamos, la libertad de pensamiento en Colombia. Ujú. Sí, realmente como te comentaba, esos primeros musulmanes y árabes, iraníes, sirios, libaneses que llegaron acá, pues ellos llegaron simplemente buscando tranquilidad para sus familias, porque los contextos sociales habían sido bastante fuertes. En ese entonces quizás no había mucha apertura a otras religiones. Tú sabes que la gran mayoría de los colombianos practicaban Ujú. en ese entonces el catolicismo, Catolicismo. pero más que todo por una costumbre. Entonces, incluso muchos musulmanes también practican todavía su religión del Islam como una costumbre. Pero una vez que se vio este fenómeno nuevo de la Constitución del 91, con todas estas reformas que se dieron a la de 1886, que estaba Ujú. obviamente supremamente desfasada, pues ya se empezaron a ver asomos de personas queriendo conocer un poco más allá. En la ciudad de Cali, por ejemplo, tenemos al Sheikh Abdul Karim Orobio, que es un colombiano, es un muchacho de Buenaventura, una persona ya muy estudiada, lleva muchos años estudiando el Islam, ya es un teólogo musulmán, y él inició este proyecto de vida también, que sería chévere que lo entrevistara, sería genial. Ah, claro que Inició este sí. proyecto de vida, sí, como un grupo de estudio, y muchos caleños, muchos bayunos se interesaron en este proyecto de él con otros amigos, y se dio inicio a lo que hoy en día es la Fundación Islámica Causa, que es una fundación chiita, como te puedo Ajá. explicar más adelante la diferencia entre sunitas y chiitas, y pues de ahí se empezó, digamos, a diseminar un poco más el Islam. Asimismo, sucedió en otros países de Latinoamérica, de Centroamérica, Norteamérica también, Canadá, Reino Unido. Se empezó a dar ese mismo fenómeno prácticamente a la par en todos estos países, de pronto unos más avanzados que otros. El fenómeno Ujú. aquí en Latinoamérica se viene a dar de conversos al Islam, se viene a dar más o menos hace unos 20 años para contamos con una gran cantidad de musulmanes en las ciudades principales de Colombia. En Ah, Bogotá, por ejemplo, más o menos tenemos una población de, podría yo decir, unos 800 a 1000 musulmanes. En Cali, por ejemplo, son más o menos 200, 300 musulmanes. En Buenaventura ujú. también hay una cantidad considerable de musulmanes, y más los árabes que se establecieron en La Guajira, en varias partes de la costa atlántica, pues se puede considerar más o menos una población grande. Mucha de la población musulmana, como te cuento acá en Colombia, es conversa al Islam, o sea que practicábamos otra religión o ninguna religión antes de ser conversos al Islam.
En el Islam no hay ningún problema para eso, simplemente uno manifiesta su deseo de ser musulmán y es aceptado sin ningún problema en la comunidad. Bueno, ¿y podrías contarnos un poquito acerca de las costumbres que ustedes tienen y de cómo es la vida de la comunidad islámica aquí en Bogotá? Bueno, el musulmán es una persona que está, ojalá todo el tiempo entregada a Dios. Entonces, tratamos de ser muy espirituales. Entonces, Ujú. nosotros nos levantamos muy temprano antes de que caiga, de que salga el sol. Nos levantamos, hacemos una oración especial. Luego empezamos nuestras actividades. Los viernes, por ejemplo, muchas de las mezquitas acá en Colombia tienen la celebración del viernes, que es una celebración que se hace, o una oración comunitaria que se hace, con Ajá. obviamente pues con todos los niños que asistan a la mezquita o al centro islámico. Nosotros tratamos de llevarnos bien con todas las personas que nos rodean, con nuestros familiares, a pesar de toda la discriminación que podemos vivir a diario. Tratamos de ser muy condescendientes y muy misericordiosos con las personas que no entienden, simplemente porque ignoran cómo son nuestras costumbres. Entonces no culpamos a las personas que no nos entienden y no somos intolerantes con estas personas. Infortunadamente sí hay culturas que digamos que llevan muchos más años con el Islam en su arraigo, que son un poco más intolerantes con personas que no son de la misma religión. Eso pues ya es algo cultural, pero esencialmente el Islam nos enseña a ser pacíficos y tolerantes. Entonces la vida del musulmán es una vida común y corriente, como cualquier latino. Vivimos el día a día igual que cualquier latino. Dependiendo del estrato social al que pertenezcamos, pues cada persona se busca su sustento día a día. Hay algunos que tienen negocios, otros que trabajamos para alguna empresa, otros que tenemos una empresa propia, etcétera. Cada uno busca pues su sustento porque es obligatorio para el ser humano lograr eso, ¿no? Y para el musulmán, además de buscar el sustento, pues están sus rituales individuales. Uno de ellos, pues como te decía, la oración, está también el ritual de la ablución, que es un lavado que hacemos especial antes de rezar o antes de leer el Corán, que es el libro Ok. sagrado de los musulmanes. En el mes de Ramadán hacemos algo que se llama el ayuno del mes de Ramadán, que es un mes Ujú. sagrado y obligatorio también para nosotros ayunar. Más adelante, si quieres, te cuento un poquito sobre eso. La dieta que nosotros llevamos es una dieta halal, basada en la comida halal. Halal significa lícita. Nosotros no Ajá. consumimos cerdo ni ningún deriva Ah, de cerdo, porque para nosotros el cerdo, a pesar de que es un animalito que Dios creó, es un animalito que para nuestro concepto se encarga de limpiar las impurezas y consume ajá. impurezas también. Entonces, esas impurezas se van a nuestro organismo y son impuras, pues son malas para nosotros. Entonces, Ujú. además de eso, pues está también consagrado en el Sagrado Corán que hay animales que son prohibidos consumir y otros que son lícitos. Dentro de los lícitos hacemos un ritual especial que se llama Zabija, que es un ritual de ofrecer este animal a Dios antes de sacrificarlo. Lo desangramos totalmente y ahí sí lo podemos consumir. Entre los animales que consumimos, pues está la res, el cordero, el pollo y Ujú. bueno, varios animales que podemos consumir, pero hay otros que también por la digamos, la armonía de la naturaleza también pues, los podemos consumir, como por ejemplo, no sé, el conejo y bueno, otros animales que no se pueden comer. Ok, perfecto. Bueno, y nos comentabas un poco que en ocasiones hay situaciones de intolerancia. ¿Cómo manejan ustedes situaciones de discriminación y qué tanto se presenta, por ejemplo, acá en Bogotá? ¿En qué situaciones tú te has visto enfrentada a como a discriminaciones? Pues en los últimos años, afortunadamente, con digamos, la movilización de personas al exterior y del Ujú. exterior acá, se ha disminuido un poquito eso. Obviamente, pues sí uno encuentra personas a veces que lo miran a uno mal en la calle y eso,
o susurran cuando lo ven a uno, sobre todo a las mujeres que somos las que más nos vemos. Los hombres casi no se notan porque el hombre musulmán pues, no lleva un atuendo especial ni obligatorio ni nada. Si bien el hombre tiene que preservar algunos, digamos, algún código de vestimenta, pues no es obligatorio que use nada que lo caracterice como musulmán. Pero en el caso de la mujer musulmana, pues obviamente nosotras nos vemos más por el velo, las que Ah, lo claro. usamos. Hay hermanas que deciden simplemente no usarlo y es algo que también es muy respetable. Pero sí me he visto en algunas situaciones y hermanas que me cuentan que se han visto en situaciones desagradables en, no sé, en alguna cita médica o en algún ascensor. Por ejemplo, la gente a veces no se quiere subir al mismo ascensor que uno, o uno va en el Transmilenio y hay gente que no se quiere hacer al lado de uno, o lo miran a uno con miedo, o lo insultan a uno. Hay hermanas que les han quitado el velo en la calle. O sea, digamos que uno se ve enfrentado a diferentes situaciones, pero, por ejemplo, en mi caso personal, pues yo he tenido mucha suerte porque no, gracias a Dios, pues nadie me ha tratado mal, pues para decir pues que me traumé ni nada, ¿no? A veces uno encuentra gente que le preguntan en la calle o le dicen apodos a uno en la calle, pero uno trata pues de no prestar atención a eso. En el Claro. contexto que yo me he desenvuelto, pues he tenido unas experiencias muy positivas. Mis Ujú. alumnos, mis alumnos han sido muy receptivos conmigo, me han tratado muy bien y eso pues yo lo agradezco muchísimo a ellos porque ellos han entendido mi posición y mi forma de ver la vida y han encontrado que no es tan diferente a lo que ellos esperarían de un profesor o de una amiga, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, es algo pues que pienso yo que también va en uno como musulmán, entender a la otra persona y saber que no todos entienden, porque pues obviamente los medios juegan un papel muy importante en todo ese lodo que Ujú. le han tirado encima a los musulmanes. Claro, y de hecho yo recuerdo hace 4 años atrás cuando trabajábamos en la Universidad de la Amazonía, pues en realidad no hay ningún tipo de diferenciación. Es decir, seguimos trabajando en un mismo contexto laboral, los estudiantes perciben de manera absolutamente normal la presencia de una persona que hace parte de otra creencia, que creo que es la manera adecuada de relacionarnos, ¿no? Porque finalmente, pues el hecho de tener una creencia no significa que haya una diferenciación y mucho menos pues una discriminación hacia los modos de pensar o de ser. Bueno, y podrías tal vez contarnos un poco ahora que nos estabas hablando del uso del velo, cuál es el significado, por qué se utiliza. Hay unos mandatos específicos en el Sagrado Corán. Como te decía, el Sagrado Corán es el libro que leemos los musulmanes por el cual nos basamos nosotros, así como los judíos tienen la Torá, los católicos Ujú. tienen el Evangelio. Nosotros tenemos esta última revelación, que es el Sagrado Corán, que no es más que la confirmación de las escrituras anteriores. O sea, nosotros no negamos ninguna de las escrituras anteriores. Creemos todos los profetas existentes desde Adán hasta Muhammad, la paz de Dios sea con ellos. A Jesús, la paz de Dios como profeta también, y a María tratamos de imitar. El Belisco está consignada en el Sagrado Corán, que es el Ajá. libro que leemos los musulmanes. Te comentaba que el Sagrado Corán es la confirmación de las escrituras anteriores. Nosotros veneramos, respetamos a todos los profetas desde Adán hasta Muhammad, la paz de Dios sea con todos. Yo te Ujú. decía anteriormente, vemos a Jesús, la paz de Dios sea con él, como un profeta, no como hijo de Dios, que esa es una gran diferencia entre el catolicismo y el islam. Vemos a María como un ejemplo de mujer y nosotras imitamos a María y a las demás mujeres del paraíso. Ah, En, ok. para nosotras como musulmanas, el velo islámico o la vestimenta islámica está consignada en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán es el libro que leemos los musulmanes, es Ujú. el libro en el cual basamos nuestra práctica y obviamente nuestra doctrina está también consignada allí. Nosotros vemos a la mujer como un tesoro de la sociedad. Erróneamente se piensa que la mujer en el Islam está por debajo del hombre, está oprimida, en fin, dado Mm. que hay algunas culturas que realmente hacen eso. Oprimen a la mujer, la anulan, no la dejan hacer nada que no sea estar en la casa con los hijos, Ujú. etcétera. Pero si tú te
te pones a analizar, por ejemplo, nuestras abuelas, ellas vivían así. Si tú te pones a Sí. analizar, por ejemplo, el contexto de nosotros hace 60 años, 70 años en Ujú, Latinoamérica, nuestras abuelas, bisabuelas vivían de esa manera, sumisas en su casa, cocinando para sus hijos, cuidando al marido, etcétera, etcétera. Esa era la forma en que vivían estas mujeres. ujú, Pero realmente eso no es lo que el catolicismo le ha enseñado a las mujeres ni a los hombres. Entonces, la comparación va a que eso es una cuestión cultural, no es una cuestión islámica. Entonces hay culturas que sí tienen muy arraigado eso de que la mujer está al lado del hombre o bajo o debajo del hombre, los derechos de ella son anulados, y etcétera, ujú, etcétera. Incluso culturas que no son ni siquiera musulmanas, puedes ver que no hay mujeres que no tienen derechos para nada, o incluso tribus indígenas o bueno, etcétera. ujú, Entonces, para nosotras, las latinas sobre todo, o las occidentales más bien, para nosotras usar el velo es un reto y es también una manera de nosotras decir que somos libres, libres ante la esclavitud de la moda, ante la esclavitud de que tenemos que vernos de una manera u otra, ante entiendo. la manera en que nosotras tenemos que vestir de esta forma porque así lo dicta las normas occidentales. A nosotras realmente no nos interesa nada de eso. Eso para nosotras resta importancia. Para nosotras realmente el impacto que esto causa es un impacto social, cultural, sobre Ujú, todo, más que religioso, porque nosotras con Dios, bueno, Dios, nosotras sentimos que Dios está complacido con nuestra vestimenta, porque estamos cumpliendo con un mandato islámico, pero ajá. más allá de eso, nosotras pertenecemos a una sociedad y queremos que nuestros derechos sean reconocidos como mujeres comunes y corrientes, que simplemente utilizamos una prenda más que cualquier otra mujer. Entonces, ese impacto social es bastante fuerte en la sociedad no islámica occidental. Ujú, A algunas mujeres les incomoda mucho ver a una musulmana con su velo. Hay otras mujeres que les impacta de manera positiva porque ven que es un acto de valentía de nuestra parte hacerlo. Entonces hay diferentes reacciones, pero sí. realmente lo más lindo para nosotras es poder decidir qué muestro y qué no muestro. Entonces yo me puedo poner, las modas pueden pasar todas, pero yo me puedo poner mi velo y salir con mi blusa larga y con mi pantalón y yo me voy a ver igual en toda parte. No tengo que someterme o someter mi voluntad a lo que la moda dicte. Para mí lo más importante es lo que Dios quiere de mí como ser humano y crecer espiritualmente. Esencialmente es eso. Bueno, y nos podrías hablar un poco acerca de la concepción como tal, como de la familia. Como te decía entonces, la posición de la mujer en la sociedad islámica es bastante alta, porque sobre nosotras cae la responsabilidad de la crianza de los hijos, de la Ujú, enseñanza de la religión y de la enseñanza de las primeras, digamos, los primeros conceptos religiosos, sociales, sí, familiares que lo que llamamos, o en lo que llamamos la etapa de la primera infancia. Para nosotros eso está muy claro y muy bien establecido. Entonces la mujer musulmana es una mujer muy, digamos, muy polifacética. Entonces ujú, nosotras nos dedicamos a nuestros hijos, las que trabajamos fuera de la casa, pues tenemos que cumplir también con un trabajo y estamos todo el tiempo tratando de que todo esté funcionando perfectamente. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Tenemos unos derechos también, tenemos el derecho a, a que lo devengado, por ejemplo, si es una mujer que trabaja y que debe un salario, que ese salario sea solo para ella, no está obligada a aportar al hogar. Obviamente, pues en la sociedad occidental eso es un poco difícil, pero conozco muchas familias que lo practican y les funciona supremamente bien porque la mujer tiene su propia economía y el esposo provee con el resto, que es la obligación del marido. El marido está obligado a proveer totalmente a la mujer y a los hijos. Tenemos también el derecho al divorcio. En mi caso, por ejemplo, yo
ejercí ese derecho con mi anterior matrimonio, exigí mi divorcio y me fue otorgado sin ningún problema. En la cuestión de la pareja, por ejemplo, o en el contexto occidental, pues nosotros somos un poco más flexibles en eso y tratamos de tomar las decisiones entre los dos, pero finalmente, pues el hombre usualmente tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque la mujer tiende a ser un poco más, no sé, irascible o a veces a tomar decisiones apresuradas, entonces tratamos de que la última palabra la tenga el hombre. Sin embargo, hay hombres musulmanes occidentales que han abusado un poco de eso. Entonces tienden a oprimir a las mujeres. Eso también es un fenómeno que se ha dado últimamente y estamos también luchando para eso porque el hecho de que el hombre tenga ese papel o ese rol protector en la mujer no significa que él sea superior a ella y que pueda oprimirla o que tenga el derecho a oprimirla. Entonces, eso es algo que quizás en esta nueva ola de musulmanes que se ha dado últimamente en Latinoamérica se ha dado ese fenómeno desafortunadamente y hay algunos obviamente pues que han perdido sus hogares, a sus esposas por ese comportamiento erróneo. ¿Y cómo lo han manejado en los casos donde los hombres, digamos, han sobrepasado como el límite de esos acuerdos que se tienen en pareja? ¿Cómo se ha manejado la situación? Usualmente las mujeres encuentran o encontramos el apoyo en la comunidad y en el Ah, director del centro islámico, pues muchas hermanas lo que hacen es que van y ponen la queja, dicen, mire, mi esposo me está tratando mal, no sé qué, entonces se hace todo ese protocolo, se abre todo un protocolo para eso y se da la orientación de parte pues del sheikh o el ¿mm? director del centro islámico. Usualmente pues llega a buen fin, pues no, digamos que no sucede pues gran cosa, pero sí somos muy cuidadosos y en mi caso pues yo soy lideresa pues de toda esta comunidad, Ujú. sobre todo femenina acá en Latinoamérica y en Colombia. Me he abanderado pues de varios procesos acá y pues siempre estoy muy pendiente de que estas cosas no sucedan, entonces las hermanas me llaman mucho, me consultan y trato pues de abrir esos canales de comunicación entre ellas y los centros islámicos para que se eviten de pronto pues malos entendidos o maltrato de parte del varón. Bueno, no sé si tú quisieras resaltar algún aspecto en particular de tu comunidad, aparte de las preguntas que hemos realizado hasta este momento. Sí, o sea, somos una comunidad de puertas abiertas. Hay algunas, de pronto, lo que yo te decía anteriormente, somos dos ramas principales, la sunita y Ujú, la chiita. La sunita digamos que es un poquito más cerrada para abrir sus puertas a otras personas que vengan libremente a los centros islámicos o mezquitas de ellos. Ellos ujú. hacen unos protocolos un poco más estrictos, pero en el sentido pues de nosotros, de los chiitas, que es la siguiente rama, somos un poco más flexibles, más abiertos a la comunidad, a la gente. Nos hacen muchísimas preguntas, pero siento que últimamente todos hemos estado como a la par en eso. Hay ya un grupo de líderes musulmanes en Colombia que está avalado por el Ministerio del Interior y Ujú. ellos han hecho un trabajo muy importante, pues apenas está empezando ese trabajo, pero siento que el gobierno de Colombia ha apoyado últimamente muy fuerte estas comunidades diferentes a la católica. Entonces ellos han ido creando estos grupos y estamos tratando de que funcionen las cosas bien. Ha sido difícil porque pues obviamente cada persona tiene su posición y no sé qué, pero la idea es llegar a esos acuerdos y tratar de que la gente nos conozca, reconozca las diferentes religiones. Entonces quizás te puedo hacer el contacto con el Ministerio del Interior para que Ah, puedas genial, claro acceder un que poco sí. más fácil a estos grupos religiosos, porque en Ujú. Colombia existe el tipo de religión que tú te imagines, la hay en Colombia. Y ya están reconocidos ante el ministerio, tienen todos los documentos de reconocimiento ante el gobierno. Entonces, creo que las cosas están funcionando muy bien. Hasta ahora es que se está viendo realmente que se aplica la Constitución de Colombia. Ujú. Infortunadamente hay todavía, por ejemplo, docentes que no han entendido esto, sobre todo en el contexto público, insisten en orientar
a los niños en el catolicismo, en la catequesis, no sé qué. Hay algunos todavía que insisten en eso, pero yo creo que eso poco a poco, pienso yo que los musulmanes mismos nos hemos encargado como padres de familia de ayudar a los docentes que estaban todavía como, o están todavía como en esta onda de que entiendan un poco, porque a veces en mi experiencia, por ejemplo, he visto que el profesor me dice, uy, yo no sabía, o sea, yo no sabía que había musulmanes en Colombia, que hay musulmanes aquí en Mm, Chía o en Bogotá, entonces para ellos también ha sido una experiencia chévere. claro, Entonces, el claro. musulmán es eso, es el colombiano común y corriente, el que come frijoles y arroz y papas, lo mismo que todo el mundo, pero pues con unas diferencias muy pequeñas que yo pienso que no deberían ser inconveniente para poder convivir en armonía y en paz con los demás. Claro que sí. Bueno, y de paso, pues es la idea de que tiene este canal, ¿no? Hacer entrevistas a diferentes tipos de cultura, poder, digamos, hacer como ese acercamiento y entender cómo se piensa, qué se cree, pero sobre todo entender que debemos partir todos de respetar las diferentes formas de ser y de pensar. Entonces, es un poco también como la idea que tengo con el canal de YouTube en este momento. No, yo te Entonces, felicito, es una gran idea, es un buen proyecto, un proyecto muy bonito que es loable porque no todos los docentes tienen esa sensibilidad de comprender esa necesidad que hay en nuestra sociedad. Y el aporte que tú haces es bastante importante para todos y de hecho lo voy a compartir con mis hermanos de la comunidad para que nos ayuden también a difundir este proyecto tan bonito. ay, muchas gracias, claro que sí. Y bueno, después de este video lo estamos grabando en tiempo de cuarentena, pero esperamos que posterior a la cuarentena podamos hacer otras entrevistas y otras grabaciones en vivo, que podamos ir inclusive al templo, grabar, dialogar con otras personas. Entonces es un poco como la idea que se tiene con este proyecto en el momento. Claro que sí, con Entonces, muchísimo gusto. Entonces, Angélica, te agradezco una vez más haber dispuesto tu tiempo y haber compartido con nosotros. Esperamos pues tenerte en una próxima, en un próximo encuentro por Skype, donde también los muchachos, los estudiantes que van a observar estos videos puedan también hacerte como otras preguntas que surgen después de haber visto este video.